Bien, retornamos. Realidad en contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional. Licenciado, hablábamos hace un momentito de un tema bien interesante porque, como bien entendemos, el demandante es el dueño de su acción y tiene derecho, antes de que el tribunal falle al fondo sobre el asunto solicitado, volver a solicitarle al tribunal una reapertura de instancia o una reapertura de los debates o desistir de su instancia, como he visto muchos casos en los tribunales, que a veces antes de que pronuncien fallo, usted desiste y ya queda sin efecto el proceso. Entonces, con relación a esa reapertura de instancia, me gustaría que usted edifique a la opinión pública. Bueno, hay dos cosas. Una cosa es reapertura de instancia y otra cosa es reapertura de debate. Sí. Se parecen. Cuando hay una sentencia que ha sido a una parte accionante en justicia declarado la inadmisibilidad, esa persona puede reaperturar la instancia, reintroduciéndola. Sí. Pero cuando la instancia ya está sometida, la demanda, y ya estamos en la instancia, y ambas partes han comparecido y han presentado conclusiones, pero el proceso está en estado de fallo, es decir, no hay sentencia todavía, es evidente que una de las partes que entienda que algún elemento probatorio pueda cambiar la suerte de ese proceso, y así lo ha establecido nuestra jurisprudencia dominicana, sí puede requerirle al tribunal que está pendiente de dictar sentencia, que todavía está pendiente de fallo, que hay elementos nuevos que pueden cambiar la suerte, qué sé yo, un ADN, un documento, cualquiera, un informe, un perito, cualquier informe que se tenga a mano, que constituye una prueba fuerte, pudiera dar lugar a que se reaperture, por entender que eso podría variar la suerte del proceso, y sí, puede ser. El juez está en la facultad de hacerlo, si entiende que es prudente o no. Efectivamente, y en ese mismo aspecto relativo a las demandas en reconocimiento de filiación paterna o materna o impugnación de filiación paterna, obligatoriamente se requiere un ADN en el caso de la filiación paterna. Bueno, en los tiempos actuales la Junta Central Electoral está estableciendo, darle el visto bueno a aquella sentencia de los tribunales, que provengan de los tribunales que tengan que ver con algún asunto relacionado con alguna filiación, algún reconocimiento de filiación o alguna impugnación de la filiación o de maternidad o de paternidad, siempre que esa sentencia esté fundada en algún informe pericial, como el ADN, para establecer ese vínculo jurídico y científico de que hay una unión, digamos, consanguínea entre la persona que reclama y la persona reclamada. Eso es así. Pero el Código Civil Dominicano, recuerdo el artículo en este momento, establece que la filiación materna, que es diferente a la paterna, se prueba por el simple hecho del nacimiento, incluso hasta por la notoriedad. Bueno, sí, lo que sucede, existe la ley 985, que esa ley en su artículo 2 estableció que la madre reconoce por el solo hecho del alumbramiento. Ya esas leyes todas fueron recogidas, porque la ley 24, que hablaba sobre la paternidad, también fue recogida en el código, en ese código que tiene que ver con el asunto de los menores, la ley 136, Código del Menor, sí. Que aquí se requiere que los legisladores dominicanos preparen un código de familia, que yo creo que viene bien contemplando todo ese tipo de legislaciones. Y una corte de familia. Pero en realidad, cayendo en el tema exacto, si es verdad que la madre reconoce por el solo hecho del alumbramiento, el padre puede hacerlo de manera voluntaria y también de manera judicial, porque hay cierto grado de distanciamiento entre una cosa y otra. Dicen que los hombres no paren y que cualquiera ahí de la esquina es un padre. Entonces, para que ese padre pueda probar que ciertamente ese es su hijo, pues si no lo puede hacer de manera voluntaria, porque probablemente ya otro lo hizo, que en ocasiones se da, que no son los padres biológicos, pues aquel que entienda que sí, que es el padre biológico, si no lo pudo hacer de manera voluntaria, podría hacerlo de manera judicial y podría impugnar cualquier tipo de reconocimiento que él entienda que deba ser
siempre y cuando esté sometido a medios probatorios legales contundentes. En el caso de la madre fallecida, ¿se puede admitir el reconocimiento de maternidad con prueba testimonial y un acto de notoriedad sin prueba de ADN? Es un poquito cuesta arriba, porque si es verdad que la madre con el solo hecho del alumbramiento reconocen, si ya esa madre falleció, podría esa persona, dependiendo si es menor o mayor de edad, porque si es menor de edad tendría cierta dificultad para reclamar esa maternidad, pero pudiera, si es mayor de edad, hacerlo. Y en el caso de un menor de edad que esté ya sometido a un consejo de Estado, pero realmente se puede hacer, pero el aspecto que tiene que ver con la posesión de Estado no se está dando mucho valor aquí. Recuerde usted que la posesión de Estado son aquellos reconocimientos que se hacen reuniendo algunos elementos indispensables, como es el caso del trato o el tratatus, como nos decían en la universidad, el caso de la fama, que lo que usted quiere hablar del acto de notoriedad, así como ese trato que tenía del nombre Sí. de esa persona que llevaba o se decía que era hijo de Perencejo, Sí. y pudiera entenderse, pero no, ellos no le están dando tanto credibilidad a eso. Ahora se está sometiendo mucho a prueba. Ese hijo puede hacerlo mediante una especie de reconocimiento post-mortem. Sí, puede demandar, y si hay que hacer alguna exhumación se hace, con la misma persona fallecida o con algún pariente de ella, se hace, y creo que puede tener éxito. Efectivamente, entiendo que con un pariente puede probar su filiación. Sí, sí. Filiación materna, dada la cercanía o el vínculo de familiaridad, Correcto, de correcto. consanguinidad con los parientes sobrevivientes. Correcto. Aquí en este país se han hecho muchas declaraciones irregulares. Muchas porque el procedimiento de adopción existe mucho antes que nosotros naciéramos. Sí. Sin embargo, antes los oficiales civiles que no tenían ningún tipo de conocimiento, que la mayoría de los casos lo nombraban por ser ciudadano notable, conocido en la comunidad, persona de respeto, y lo nombraban oficial civil. Y hacían barbaridades en el registro civil que todavía está plagado de irregularidades. Hay muchas declaraciones en ese sentido. ¿Puede una persona que haya sido declarada en esa condición, en caso que aparezca un interesado, una persona con interés, demandar la nulidad de ese reconocimiento? Bueno, hay una situación, debe haber interés primero, jurídico, Sí. jurídicamente protegido, porque si alguien ha sido declarado de forma irregular, es decir, por alguien que no sea su padre biológico, porque antes se daba que iban los compadres, los hermanos, los vecinos, y declaraban, pero daban una declaración allí diciendo quién era el padre. Sí. Una cosa es que yo diga allí en una oficialía que fulano de tal es el padre y que diga que soy yo. No, no, no. El que no es el padre biológico no puede declarar por su propia persona a un hijo que no es su hijo biológicamente. Claro, anteriormente se permitía que cualquier tercero pueda ir a una oficialía y decir que ese hijo era hijo de María Díaz, por ejemplo, o de Rosa García, y pudiera, y se entendía razonable, porque todo el mundo lo conocía en esas comunidades pequeñas. Pero hoy en día se está tomando alguna cautela sobre eso y se está previendo que quien vaya a hacer una declaración sea su madre o su padre biológico, y no así cualquiera. Porque esas declaraciones irregulares, que son muchas, no van a tener efecto, porque para fines de viaje no tienen ya la fuerza que debieran tener, y para fines sucesorales tampoco. Entonces, ¿para qué tener un acta de reconocimiento irregular diciendo que usted es hijo de quien no es hijo? Yo entiendo que deben arreglar todas esas cosas, porque lo hacían para evadir el proceso de adopción, lo hacían con esos fines, y hay un tío a veces reconocía a un hijo que era hijo de un hermano. Entonces, esa situación hay que arreglarla. Crea un problema jurídico a largo plazo, a corto o largo plazo, digamos. Pero en realidad sucede cuando se abre una sucesión. Ahí es que surgen intereses. Porque entonces los que son hijos, que tienen vínculo sanguíneo con la persona fallecida, con el de cuyo, demandan la nulidad de esa declaración, de ese reconocimiento paterno. Sí, sí, inclusive hay otra cosa más fuerte todavía.
que se hacen ese tipo de reconocimientos irregulares, hasta con fines de heredar. Y hasta dicen que son padres, son hijos de ese señor y ocupan propiedades. Y dicen, no, yo era hijo de él, yo tengo mi acta. Pero es un acta que es irregular total. Inclusive, conozco de casos que tienen más de un acta. De gente que tienen dos actas, una por su padre biológico y otra por un padre que no era el biológico, pero que lo hizo y quizá le tenía precio. Pero andan ahí, ahorita lo demandan en justicia y se le va a caer todo. Es así. Licenciado, la sentencia de los juzgados de paz, del juez de paz, ¿tiene el mismo efecto jurídico que un juez de primera instancia? Sí, porque lo que sucede es que las sentencias de los jueces de paz son sentencias igual que cualquier otra. Lo que sucede es que usted entiende que los jueces de paz, aunque sean jurisdicciones con caracteres especiales o de excepción, no deja de ser un tribunal, no deja de ser una sentencia, se cumple. Y cuando un caso se conoce en el juzgado de paz, es un caso de primera instancia, porque lo de primera instancia no lo determina el tipo de tribunal. No, puede ser en un juzgado de paz una sentencia de primera instancia. Ahora, lo que propiamente uno le llama primera instancia, porque aquí todo el mundo entiende que primera instancia es el tribunal que está por encima del juzgado de paz. No, lo que pasa es un asunto de competencia en razón de la atribución. Pero tanto el juzgado de paz como el otro son de primera instancia los dos. Claro, en sentido general, porque por el hecho de conocer una demanda, un juzgado de paz que lo conoce por vez primera, está dictando una sentencia prácticamente de primera instancia, que puede ser recurrida en el que uno llama el tribunal de primera instancia, pero juzgándolo como en segundo grado, es decir, muy buena la aclaración. Como corte de apelación. Buena la aclaración. ¿Dónde puede ser recurrida? En el mismo tribunal de primera instancia, las de los juzgados de paz se recurren por ante el tribunal de primera instancia juzgando en segundo grado como si fuese una corte de apelación. Ah, bueno, esa es otra explicación. Eso es en materia civil, Sí. porque en materia penal se va directo a la corte. Va directamente a la corte. Que el juez de paz tiene una doble función, Claro. porque también puede ser juez de instrucción, pero vamos a hablar de eso luego de la pausa. Regresamos en breve. ¿O terminamos? Bueno, llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. El tiempo de la televisión es así, Reinaldo. Sí, Brevísimo. Sí. Solo nos resta decirle a los amigos televidentes que nos vemos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bien. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.